Las palabras tienen un poder, podemos crear o destruir. Para profundizar sobre este tema tan interesante, tenemos en el estudio en vivo a Leonardo Trecci, especialista en ¿Cómo PNL. estás? Gracias, De Leo, nuevo, por de acompañarnos el vuelta. día de hoy. Estamos de vuelta, te extrañamos. Háblanos un poco acerca de esto. Siempre me ha llamado la atención cómo podemos crear todas las cosas que ocurren en nuestra vida con el poder de la palabra. Mira, la palabra, digamos, es muy importante y como conversamos, o sea, lo que le expresamos al mundo tiene mucho que ver con cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos. Es decir, lo importante de la palabra en sí es el diálogo interno con nosotros mismos. Ahí es donde realmente suceden las cosas y donde se materializa todo lo que queremos en la vida, ¿no? Si yo te pregunto a ti, ¿qué quieres tú para tu vida en un futuro? ¿Qué imaginas? ¿Qué me responderías? Yo quiero estabilidad, quiero trabajar en todo lo que me dé placer, pero así sin tiempos. O sea, es como más flexibilidad para desenvolverme en todas las áreas. Y ahora sí te pregunto, ¿cuántas veces al día le expresas eso al mundo? Ninguna. Ahí es donde está el tema del poder de la palabra. Por lo general, todos los días nos levantamos expresándole al mundo, no realmente donde queremos poner el foco en lo que queremos, sino estamos focalizados o expresándole al mundo todo lo contrario. Y evidentemente el cerebro o nuestra mente simplemente toma eso como una orden porque la mente está allí para complacernos. Entonces, básicamente, nosotros debemos tratar en lo posible de cuando nos despertemos en la mañana, visualizar, agradecer y ver hacia dónde queremos ir con el mundo y no todo lo contrario, que es lo que hacemos. Nos paramos en la mañana y cuando nos despertamos estamos pensando en problemas. Y si tú piensas y exteriorizas y hablas de problemas, ¿qué crees tú que vas a tener? Problemas. Mira, es muy común, por ejemplo, hablando de la verbal, porque lo que estamos hablando ahorita es del poder de la palabra hablada, que estábamos antes de empezar, me estabas preguntando qué es más importante, la hablada o la escrita. Bueno, las dos son igual de poderosas, son bastante poderosas las dos, pero la hablada es realmente la que utilizamos diariamente, la que verbalizamos diariamente. Estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, qué no queremos para nuestra vida. Entonces, cuando se lo expresamos a las demás, le decimos, yo no quiero pobreza en mi vida. ¿Qué crees tú que sucede cuando tú dices eso? Cuando atraes la pobreza. atraes la pobreza. Porque no estás pensando en lo que quieres, sino en lo que no quieres. Exactamente, porque nuestro cerebro inmediatamente realiza una imagen de lo que tú estás exteriorizando y estás hablando. Y nuestra mente no entiende la palabra no. Y básicamente lo que le estás diciendo a tu cerebro es pobreza, pobreza, pobreza. Y evidentemente el cerebro o la mente pone el foco allí en eso. Entonces evidentemente, ¿qué haces? Atraes o vamos a hacerlo para no decirlo de una manera holística, te condicionas a la búsqueda de la pobreza en vez de condicionarte a la búsqueda de la riqueza y estar bien. Y eso sucede no solamente con eso. Yo no quiero una pareja que no me tome en cuenta. Evidentemente, una pareja, eso es lo que vas a traer. Entonces, de alguna manera, hay que tratar de quitarse ese yo no quiero, y ese yo no quiero hay que sustituirlo por me merezco o acepto, que eso es otra forma de decirle al cerebro en una forma positiva, que es lo que estás dispuesto o abierto a recibir en tu vida. Entonces acepto la riqueza en mi vida, me merezco ser millonario, en vez de decir yo no quiero pobreza, porque lamentablemente estamos condicionados culturalmente a rechazar lo negativo, a hablar sobre lo negativo, en vez de estar condicionados a tener un lenguaje propositivo para todo. Nos debemos tratar siempre de sustituir, o sea, acostumbrarnos a sustituir eso, acostumbrarnos a sustituir la negatividad en el lenguaje por lo que es positivo que queremos en nuestras vidas. Estaba leyendo en un programa sobre la resiliencia que el 90% de lo que pensamos que le tenemos miedo no ocurre en nuestras vidas. Correcto. Entonces, ¿cómo aprender a reprogramarnos positivamente? Porque hay mucha gente que dice qué mala suerte tengo, no tengo una buena pareja, qué mala suerte tengo, no consigo un buen trabajo o no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. No nos damos cuenta de que somos reincidentes en esos patrones. Claro, y el tema es ese. Tú puedes identificar perfectamente a una persona que tiene un condicionamiento de fracaso o está condicionado a fracasar en todo lo que hace en la vida por la forma en cómo se comunica. Entonces, nosotros mismos tenemos que hacer un análisis de qué le estamos comunicando al mundo y cómo nos estamos comunicando con el mundo, porque como nos comunicamos con el mundo es como hablamos con nosotros mismos. La verdad es que nosotros pasamos gran parte del día comunicándonos con nosotros mismos, hablándonos. Imagínate tú que tú estás
digamos, en un proyecto, trabajando, tratando de lograr algo increíble en tu vida, buscando nuevos recursos y tienes un diálogo interno que te dice, no, que es que no quiero ser pobre, es que no quiero ser pobre. Y entonces una imagen de pobreza, de pobreza, de pobreza. Entonces, esas son las cosas que suceden con el tema de la palabra. Ahora, la palabra no solamente se puede utilizar para beneficiarnos a nosotros mismos, que por allí es donde debemos partir. Debemos intentar siempre, de alguna manera, en la mañana cuando nos levantamos, comenzar haciendo un ejercicio de meditación con uno mismo, imaginando y diciéndonos, hablándonos, porque es importante escucharnos, qué es lo que queremos para nuestras vidas, qué es lo que nos merecemos, cómo aceptamos que todas esas cosas vengan a nosotros. Y en la noche debemos hacer un ejercicio de todo lo bueno que pasó en el día, antes de acostarnos también. Logré esto, o sea, tener una comunicación asertiva con nosotros mismos nos va a ayudar a nosotros a estar enfocados en las cosas buenas para que lleguen a nuestra vida. Pero ahora tenemos la otra cosa, cómo hacer para utilizar la palabra para utilizarla a nuestro favor o en nuestro beneficio para lograr las cosas que queremos con las otras personas. O sea, cómo persuadir a las otras personas a que hagan lo que nosotros queremos o a que acepten lo que nosotros queremos. Entonces, ahí también la palabra tiene un juego muy importante porque nosotros como seres humanos nos conducimos a través de patrones. Entonces, a través del lenguaje que utilizan los demás, nosotros podemos identificar cómo son para poder generar esa empatía y ganarnos esa confianza de las otras personas para obtener y lograr todo lo que queramos en la vida. Cuando hacemos una lista de las cosas por hacer en el día, es decir, que nos manejamos con agenda, no es lo mismo que decirle al universo y a tu mente, a tu yo interno, específicamente qué es lo que tú quieres en cuanto a abundancia, a prosperidad, a riqueza. No es lo mismo. Es parecido, o sea, escribirlo también funciona. De hecho, leer un libro es mucho más poderoso que ver una película, por ejemplo. Si quisieras ver, por ejemplo, una película que esté relacionada o un documental o algo audiovisual que esté relacionado con algo o algo que quieras aprender, realmente leerlo es mucho más poderoso que verlo. ¿Por qué? Porque cuando lo lees, tú estás creando las imágenes de lo que quieres en tu vida basado en los patrones que tú tienes. Cuando lo ves, eso que tú ves está creado por los patrones de un tercero, está creado por los patrones visuales de otra persona. Entonces es más difícil conectar con algo que ya está creado con otra persona que con algo que tú te estás imaginando. Cuando tú lees, tú te haces tu propia película utilizando tus patrones de lenguaje, porque la verdad es que todo lo que imaginamos tiene que ver con patrones de lenguaje. Entonces, por ejemplo, bueno, estamos hablando del tema de hacer los listados, de ser organizado. Por supuesto que eso funciona. La palabra escrita también es poderosa, así como lo es la palabra hablada. Sin embargo, lo importante, como te digo, es siempre hacerlo de manera propositiva. No es lo mismo que tú digas, tengo que ir al gimnasio a las 6. O sea, por ejemplo, el tema del deber en el lenguaje ya crea en tu mente una predisposición que te va a hacer no hacerlo. Si tú dices, ¿por qué lo debo hacer? Lo debo hacer porque me voy a sentir mejor. Entonces cambias la forma como te estás comunicando contigo mismo con respecto a las tareas y a los tasks, a las cosas que tienes por hacer, que son para tu beneficio, seguramente la vas a hacer con menos resistencia, ¿no? Ahora que quería hablar era de cómo utilizar la palabra para lograr las cosas que queremos en general. Mira, un ejemplo muy claro, por ejemplo, le vas a pedir un aumento a tu jefe. Ok. Pues vamos para allá. Vamos, por ejemplo, con el tema del aumento. Vas a hablar con él y te vas a comunicar y le dices, mira, yo, por lo general esto es lo que sucede. Tú empiezas una conversación y empiezas a hablar de las cosas del pasado, de las cosas buenas que has hecho y por las cuales te mereces ese aumento. Bueno, te comento que los seres humanos tenemos una mayor predisposición a aceptar las cosas cuando nos hablan de futuro y no de pasado. Entonces, por ejemplo, si tú vas a pedir un aumento, en lugar de decirle a tu jefe todo lo que has hecho por él y lo que has hecho por la empresa, es preferible que le hables de todo lo que puedes hacer por la empresa. Entonces, va a haber menor resistencia a que esta persona, este jefe, acepte, porque imaginar es mucho más poderoso que recordar. La otra cosa es que uno debería siempre empezar estas conversaciones pidiendo a la persona, solo imagina, por ejemplo, este activador que se llama solo imagina,
Tú le puedes decir, solo imagina todo lo que yo puedo seguir colaborando con la empresa, solo imagina todo lo que podría llegar a ser, si eres un vendedor, todas las ventas que podría lograr para ustedes. Eso inmediatamente es un disparador y cuando la persona se engancha, o sea, cuando la persona ya te acepta a través de ese ejercicio imaginativo algo y para él es positivo y tiene una sensación positiva, todo lo que va a venir es que te va a decir que sí. ¿Cuáles son algunos tips, además de ese que me parece súper interesante, imaginar en vez de recordar, que nos puede ayudar en eso del arte de la persuasión en nuestro día a día? Bueno, hay muchos. Mira, por ejemplo, hay uno que es como sustitución de cuando quieres que una persona, un hijo, un familiar te acepte un consejo. Si comienzas por el consejo que quieres que te acepten, seguramente no te lo va a aceptar. Ahora, si tú llegas a un acuerdo con él previamente a través del lenguaje, es decir, le das una especie de consejo soft, que tiene que ver con algo en que tú sabes que los dos están de acuerdo, la persona ya baja el nivel de predisposición a aceptar lo que le estás diciendo. Entonces, comienzas con un consejo suave y después vas con el segundo consejo. Eso es una forma interesante de lograr también las cosas con los demás. Otra cosa es el uso de la palabra pero como gatillo. Por lo general, en las comunicaciones, el pero, sí. ¿Qué es lo que hace el pero en la mente? El pero anula todo lo que has dicho antes. Entonces, claro, el pero es muy negativo si no lo sabes usar, pero es muy positivo si sabes implementarlo en el momento adecuado. O sea, por ejemplo, tienes que de alguna manera hablar con alguien y decirle alguna mala noticia sobre algo que te pasó, por ejemplo, con respecto a tu desempeño, digamos en el mundo laboral. A lo mejor perdiste un cliente, perdiste una cuenta, pero por el otro lado, que es así es que se utiliza el pero, hay algo positivo que a lo mejor no tiene la misma fuerza a nivel positivo de haber perdido la cuenta, pero como mentalmente el pero anula todo lo que vino antes, suavizas la conversación con la persona y de esta manera la persona queda como en un limbo de que no sabe exactamente si fue tan mal o le diste una buena noticia o no. Entonces tú le dices, oye, lamentablemente perdimos la cuenta porque se cometieron algunos errores, pero afortunadamente ya estoy trabajando en una nueva cuenta que podría hacernos ganar mucho más dinero. Fíjate, o sea, la otra cuenta no ha llegado. O sea, convertiste el pero en una posibilidad positiva. Positiva, exactamente. Lo mismo sucede ahora, cuando utilizas el pero, por ejemplo, con un empleado, que eso sucede mucho con estos patronos que de alguna manera les cuesta mucho reconocerle a los empleados las cosas buenas que hacen con la empresa, utilizan mucho el pero. Entonces te dicen siempre, te felicito por lo que hiciste, pero hay que seguir trabajando duro. Entonces tú dices, bueno, ¿me estás felicitando o qué me está criticando? Bueno, en esto caemos mucho. Nosotros como seres humanos caemos mucho en esto. Entonces, en ese caso del lenguaje, si tú quieres tener un equipo, un team, digamos que esté alineado, que trabaje contigo, si tú te conviertes en un pero constante, nadie va a querer trabajar contigo porque no se va a sentir reconocido. Entonces le estás reconociendo algo, pero a la vez no se lo estás reconociendo. Entonces, ¿qué debes sustituir por el pero allí? Y. Eso es correcto. O sea, es como cuando las personas te van a decir algo negativo, pero primero te refuerzan todo lo positivo para que no quede tan mal. O sea, es como para suavizarlo, ¿no? Claro, bueno, eso si quieres lograr algo en un empleado que está haciendo bien su trabajo, pero no ha llegado de alguna manera a eso que tú quieres, sustituye el pero por el y. Porque el pero ya te genera una condición y un ruido. Entonces tú dices, has trabajado muy duro y aún te quedan por conseguir muchas metas. En vez de pero, aún te quedan conseguir muchas metas. Entonces el sentido de lo que estás hablando cambia completamente. Por ejemplo, ¿cómo aplicar esto en nuestra familia? Porque lo que hacemos mal, lo repetimos mal con nuestros hijos. A veces yo le digo a mi hijo, es que tú eres muy olvidadizo y eso está reforzando una conducta negativa. O acuéstate temprano porque mañana te tienes que levantar temprano. Entonces es como una imposición que no es recibida con agrado. ¿Cuáles serían las modificaciones que nosotros podemos hacer en ese caso? En ese caso puedes utilizar el uso, por ejemplo, para los niños y para los jóvenes, el uso de la metáfora es súper, bueno, en general para todos los seres humanos, sí. Pero para los niños en general, el uso de la metáfora es muy efectiva. Por eso es que ese es el éxito que tiene Disney con los niños, por ejemplo, y la forma como de alguna manera refuerzan valores positivos a través del uso de la metáfora, que es el uso de una historia. Entonces, con los hijos, con los adolescentes,
creo que la mejor recomendación, por ejemplo, para acostarse temprano es relacionarlo con una metáfora que esté relacionada con el tema de acostarse tarde y tener éxito. Entonces, pero todo lo tienes que hacer en forma de metáfora. Y lo entiendes mucho mejor que hacerlo de una manera... Y además las metáforas nunca se olviden. Entonces quedan en la mente precisamente porque lo que estamos tratando de generar son imágenes. O sea, no nos olvidemos nunca que el tema de la palabra está relacionado con la palabra, es con la imaginación. O sea, allí es donde sucede todo. La palabra más poderosa que existe en el mundo es imagina. Si tú, o sea, tú quieres tener a alguien atento a lo que le vas a algo, le dices imagina. Con los niños se utiliza érase una vez, ¿verdad? Érase una vez para generarles estas imágenes que pueden conducirlo a que de alguna manera patrones positivos para su vida. Con los adultos es solo imagina, porque nosotros estamos condicionados al futuro, no al pasado. O sea, los niños sí pueden de alguna manera ir en retrospectiva. Nosotros vamos siempre hacia el futuro. Entonces, con los adultos le dices, solo imagina tal cosa y empiezas a echarle tu cuento para que de alguna manera esa persona esté abierta a recibir con agrado lo que tú le quieres decir. Además, el 90% de las personas somos visuales. Totalmente. O sea, por ejemplo, quizás a lo mejor un mecánico o un músico son auditivos, que eso también es muy importante saberlo, ¿no? Si son auditivos hay que manejarlo de otra manera, pero el 90% de las personas son visuales, entonces necesitan el recurso de la imaginación para poder lograr las cosas, ¿no? Hay que estar además atento todo el día porque uno puede tender a cometer esos errores, ¿no? Entonces hay que estar como muy despierto. ¿Cuál debería ser ese patrón en las mañanas al despertar? Que uno viene con un cafecito en el carro, estás apurado. ¿Cómo debe uno alinear su mente para poder verbalizar todos esos pensamientos positivos? Es simplemente una cuestión de práctica. O sea, cuando lo empiezas a realizar, no hay un sistema, algo que yo te diga, debes hacerlo. O sea, hay miles de sistemas, ¿no? Pero la idea es que te tomes un momento en la mañana para, en lugar de recibir lo negativo, comiences primero recibiendo lo positivo. Y la única forma de recibir lo positivo es que te lo des tú mismo. Alimentarte con cosas positivas solo depende de ti. Por cierto, hay una metáfora precisamente de eso, que dices que el lobo es como ese animal que uno tiene en el cerebro que te alimenta lo negativo. Y si tú le das comida al lobo, ¿qué se te va a reforzar? El lobo. Hay que hacer todo lo contrario, hay que reforzar la parte positiva, lo que es bueno en ti, darte cuenta además de todas las cosas buenas que tienes, y trabajar y siempre todas las mañanas pensar qué bien me va a ir hoy, voy a lograr esto, estoy enfocado en tal cosa. O sea, es simplemente a tener una conversación contigo, porque el problema es que las conversaciones que tenemos con nosotros son como regañándonos siempre. No, para nada. Hay que tener una conversación más bien amistosa, de cariño, de amor, o sea, amarse a uno mismo y tener esa conversación con uno sabiendo lo que uno quiere lograr, ¿no? Me encanta eso que estás diciendo al finalizar el día, ya en la noche, agradecer, porque siempre he escuchado la frase de que la gratitud es la fuerza o la fuente de la abundancia. Háblanos acerca de eso, de por qué las personas que son exitosas siempre agradecen lo que tienen. Bueno, el agradecer realmente está relacionado precisamente con eso, con reconocer de lo que somos capaces y más que de alguna manera agradecer al mundo o agradecer a Dios, que evidentemente sí hay que hacerlo, el agradecimiento sirve para tener un repaso mental de todas las cosas que hemos logrado para evitar que la loca de la casa entre al cerebro y empiece a decirnos más bien lo que no hemos logrado. Entonces es muy importante el tema del agradecer, porque el agradecimiento lleva consigo un repaso de lo que sucede, de lo que tienes ya en la vida, y además te ayuda a tener una energía distinta y a tener una disposición distinta a lograr las cosas en el futuro. Además, el agradecer te ayuda de alguna manera a hacer un chequeo de cómo van las cosas con respecto a tus objetivos. Porque de alguna manera, si tú tienes como objetivo tener una empresa gigante con miles de empleados y tú vas agradeciendo y dices, oye, hemos crecido, ya estamos, o sea, de alguna manera te hace ir repasando las evidencias que tienes. Porque evidentemente no vas a estar agradecido por algo malo que te está pasando. Claro. Tienes que agradecer, o sea, estás agradeciendo es lo bueno. Y esas cosas buenas que van pasando están relacionadas con objetivos que vas cumpliendo, cosas que vas teniendo que de alguna manera están o hacen match con eso que
que tú esperas, ¿no? Para tu vida. Pero, por ejemplo, si es una enfermedad, tú puedes agradecer que dentro de todas las opciones de lo negativo, es una enfermedad sencilla que tiene cura, por ejemplo. Porque no todos los escenarios que vivimos son positivos. No, claro, no, por supuesto. Bueno, es que siempre va a haber algo para agradecer. Puedes agradecer también que tengas un seguro que te haga pagar por los médicos. O sea, puedes agradecer miles de cosas. Estar agradecido siempre, de alguna manera, va a estar bien. Además, las enfermedades, las personas que pasan por procesos de enfermedad, luego de que terminan los procesos de enfermedad, las vidas les cambia completamente. Tienen una forma de mirar la vida que es muy distinta a la que sucedió antes. Entonces, pasar por un trance de enfermedades que ponen de alguna manera o que cambian completamente tu vida, luego te hacen de alguna forma no solamente agradecer, sino te cambian la perspectiva de cómo enfrentas las cosas en la vida. Entonces, es muy importante, bueno, podríamos hablar mil cosas de esto del poder de las palabras. Hay otras técnicas, hay una técnica que se llama interrumpe y reencuadra, que es una técnica que se utiliza mucho cuando sientes que no estás convenciendo a la persona o estás hablando con la persona y sientes que no está completamente convencida. Entonces le interrumpes y le cambias un poco la tónica de lo que estás hablando y reencuadras el mensaje para estar más a tono con lo que la persona... Es una técnica que funciona muchísimo, la utilizas inmediatamente, tienes que montarte sobre la marcha de lo que te está diciendo la persona. O sea, a lo mejor la persona te dice, oye, pero es que ahora en este momento, no sé, le estás vendiendo algo. Entonces te dice, que ahora en este momento no dispongo. Entonces tú interrumpes y le dices, ¿no dispones o tienes a lo mejor tu presupuesto mal orientado? Entonces pones a la persona de repente a pensar y la sacas de lo que está hablando y le dices, porque yo podría ayudarte a que algo de eso que tienes en tu presupuesto lo saquemos de allí y esto te va a beneficiar más, porque esto te va a traer más dinero, o esto te va a generar más diversión, o te va a traer más salud. O sea, interrumpes y reencuadras con el beneficio y eso hace que la persona de alguna manera se alinee contigo. Lo otro es otra técnica buenísima para lograr, no sé si estamos cortos de tiempo. Todavía está súper interesante, ya yo estoy tomando mis apuntes. Hay otra técnica muy buena cuando el ser humano por condicionamiento lógico siempre quiere que estén de acuerdo con él. Correcto. Entonces, una forma de conectar con la persona para que de alguna manera lo que estás conversando con él o llegar a un acuerdo entre partes es que tú le digas a la persona, estoy de acuerdo contigo. Es como validarlo. Bueno, validas lo que estás diciendo aunque no estés de acuerdo. A lo mejor la persona te está diciendo algo y tú no estás completamente de acuerdo, pero le dices, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué pasaría si tal cosa? Entonces, le haces de alguna manera cuestionar lo que él te está diciendo. Pero primero le dices que estás de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque lo acercas a una posición en la cual generas confianza y luego le dices, ¿y qué pasaría si tal cosa? Entonces lo haces cuestionarse sobre lo que él cree que tiene la razón. O sea que en tu cuenta bancaria podemos ver el resultado de todos estos conocimientos que aplicas con tus clientes. Bueno, todavía me falta, estamos todavía en un proceso de crecimiento. Pero si tú pudieses decir, bueno, el Leo de antes hacía esto, el Leo de ahora hace esto, ¿cuáles serían esos cambios fundamentales que has visto en tu manera de abordar a los clientes? Bueno, principalmente, y creo que es algo que deberíamos utilizar todos, es que uno debe hablar o conversar con los clientes utilizando los patrones de lenguaje que tiene el cliente. O sea, si el cliente de alguna manera tú estás conversando con él y bueno, tú le estás vendiendo una impresión para una pared y él le dice dibujito a eso, pues llámale tu dibujito. No trates de cambiarle la forma como son sus patrones de lenguaje porque vas a tener ya un choque en su percepción. Entonces él va a creer que de alguna manera estás tratando de enseñarle. Y la verdad es que uno cuando ofrece un servicio lo que está ahí es para ayudarlo, ¿no? Entonces, bueno, dibujito, costo por el dibujito, ¿me entiendes? O sea, de esa manera es algo que he encontrado mucho. Lo otro es esto que te estoy diciendo, de que, como dicen, y es cierto, el cliente siempre quiere tener la razón. Entonces uno debe ser empático y de alguna manera estar de acuerdo con la realidad del cliente. Muchas personas, incluso dentro de los equipos de trabajo, en mi agencia, a veces generan resistencia porque de alguna manera dicen, pero es que el cliente debería escucharnos porque nosotros somos los expertos. El cliente sí te está escuchando, pero tú también tienes que escuchar a tu cliente.
hacia dónde quiere ir, cuáles son sus objetivos. Y trabajar de la mano, que es algo que yo hago mucho y que es una cosa que incorporé ahora que me preguntas qué hacía antes y qué hago ahora. Una de las razones por la cual yo me adentro en todo este mundo del PNL es precisamente porque yo me encontraba, y estoy seguro que mucha gente que me escucha le pasará lo mismo, con clientes que saben que quieren algo, pero que realmente no saben lo que quieren. Es así. Entonces, a un cliente, bueno, yo que estoy en el mundo del marketing, sabe que quiere ser exitoso, sabe que quiere ganar más dinero. Lo que no sabe es cómo, ni cuánto dinero quiere ganar, ni para cuándo lo quiere ganar, ni qué tiene, ni si es posible o viable que lo gane. Entonces, muchos nos adentramos a ofrecer servicios que evidentemente son servicios de marketing que lo pueden ayudar a lograr eso, pero realmente lo vas a lograr si él no sabe lo que quiere. Nunca lo vas a lograr. Porque un cliente que no sabe lo que quiere cambia de rumbo y de dirección todos los días y siempre está esperando que tú, de alguna manera, cubras o llenes ese dolor o esa insatisfacción que tiene como cliente, evidentemente, pero si él no lo sabe, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Entonces es muy difícil que el cliente se sienta agradado o a gusto si no trabajan de la mano en propósitos conjuntos. Entonces lo primero que hay que hacer es con el cliente decirle qué es lo que tú quieres y generar esos objetivos, SMART, que hemos hablado mucho, y trabajar basado en eso. Y todo eso es palabra. Por eso es que la palabra es tan poderosa y tan importante. Ya para la próxima, porque se nos acaba el tiempo, me encantaría saber cómo haces tú para romper el hielo, porque eres muy empático, pero ¿qué pasa cuando consigues una pared del otro lado? Entonces, más adelante vamos a estar hablando acerca de esas recomendaciones. Me parece muy bien. Leo, muchas gracias por todos estos conocimientos. Las voy a poner en práctica desde ya.